continuamos con los modelos equivalentes para transistores, en este caso para el bipolar. La idea es que queremos modelar un transistor a través del modelo híbrido, que es el más usado por los fabricantes, que en sus hojas de especificación, cuando fabrican ese transistor, pensando en que el usuario lo va a utilizar como un amplificador, le entregan los parámetros híbridos. Es uno de los más comunes. El modelo híbrido entonces tiene del lado de un puerto el equivalente de Thevenin y del otro lado del otro puerto, en el otro puerto, el equivalente de Norton. Aunque la teoría de circuitos es general y no hay puertos de entrada o salida, son un puerto 1 y un puerto 2, de forma real, siendo prácticos, es que si hay un puerto de entrada y un puerto de salida. Cuando este modelo se aplica en los transistores, pues se asume eso, se asume que va a haber un puerto que es la entrada y un puerto que es la salida, porque así es como se utiliza el transistor como un amplificador. Entonces, vamos a asumir que un puerto es de entrada, como ahí indica, y otro es de salida. Ahora, el equivalente de Thevenin, recordarán que es una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Impedancia en términos generales. Y el equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una admitancia en términos generales. Se utilizó una fuente dependiente buscando encontrar la relación entre los dos puertos. O sea, si yo cambio aquí una variable eléctrica, ¿cómo cambia en el otro extremo? O en este extremo, si yo cambio una variable eléctrica, ¿qué cambios produce en el otro? Por eso se utilizaron las fuentes dependientes. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que la variable por este puerto, que es el puerto de la salida, debe de estar multiplicada por una constante, que es la constante de esa fuente dependiente. Esa constante en este caso da un voltaje a la salida. Entonces, un voltaje a la salida me causa un voltaje en el puerto de entrada. Entonces, esa constante es una ganancia de voltaje. Así se conocería. Entonces, un voltaje en este puerto me causa un cambio en voltaje en el otro puerto. Ahora, en el caso de la fuente de corriente, también busco una dependencia, pero ahora en corrientes. Entonces, ahora es cómo cambia la corriente en este puerto en base a lo que entró por el otro. Entonces, es una corriente, en este caso el de la entrada, me causa un cambio de corriente, en este caso en la salida. Entonces, también hay una constante de dependencia. Esa constante se llama ganancia de corriente. Entonces, esta es una ganancia de voltaje, esta es una ganancia de corriente. Solo que si este es el puerto de salida y este es el de entrada, vean que esta constante se está usando en sentido inverso. O sea, estoy poniendo yo una señal a la salida para ver qué cambios produjo en la entrada. Entonces, a esa constante, a esa ganancia de voltaje se conoce como ganancia de voltaje de sentido inverso, reverse. Y algo parecido en el caso de la ganancia de corriente. Meto una corriente por el puerto de entrada y me causa cambios en la corriente en la salida. Entonces es una ganancia de corriente, pero de sentido directo. Forward. Bueno, ahí están los parámetros del modelo híbrido. Una impedancia, una admitancia, una ganancia de voltaje, una ganancia de corriente. Siendo muy particulares en muchos circuitos, incluyendo en el transistor bipolar, no vamos a hablar de impedancias en términos generales, vamos a hablar únicamente de la parte real de la impedancia. En este caso, recordarán que es la resistencia. Porque sí hay elementos capacitivos e inductivos, hay reactancias, pero son muy pequeñas. Entonces, el modelo híbrido no las considera. Lo mismo que la impedancia acá, pasa lo mismo que en la admitancia. Entonces, solo vamos a hablar de la parte real de la admitancia. Esto es la conductancia. Recuerden que la resistencia tiene como unidades los ohms y que la conductancia tiene como unidades los mohs. Ahora, esta es una resistencia que está en el puerto de entrada, entonces se conoce como una resistencia de entrada. Y esta es la admitancia o la conductancia que está en el puerto de salida, entonces esta se conoce como la conductancia de salida. Sin embargo, no se utilizan esos términos. Cuando hablamos del modelo híbrido, los parámetros, porque estos son los parámetros, son las constantes
de esa red, de lo que está allá adentro, son constantes de él, no dependen de las fuentes que coloquemos afuera, sino lo que hay allá adentro. Esos parámetros no se utilizan esos términos, esa R o G o esas A o B o AI, se utilizan la letra H. Parámetro híbrido de entrada. Parámetro híbrido de salida. Parámetro híbrido, ganancia de voltaje de sentido inverso. Parámetro híbrido, ganancia de corriente de sentido directo. Este es el modelo que aparece en hojas de especificación de muchos transistores bipolares. Entonces, HI, HO, HR, HF. ¿Cómo se pueden determinar esos parámetros? Bueno, pues vamos a ver. Observen que aquí se forma un circuito. Si yo pongo aquí una fuente de voltaje, pues cierro un circuito y se forma lo siguiente. O sea, observo que ahí tendría esta ecuación. El voltaje a la entrada, si pongo aquí una fuente, sería este voltaje más este voltaje. Entonces sería HI por II más, hay otra fuente de voltaje, HR por V. Es la ecuación que se forma aquí, en esta malla. Y en el otro lado veo otra ecuación, algo diferente. Vamos a sacarla a través de IO. IO, ¿a qué es igual IO? Pues es la corriente que va por acá, que es una fuente de corriente, y es de valor HF por II, más una admitancia por su voltaje es la corriente. Entonces, la admitancia de salida por su voltaje es la corriente. Entonces, esa corriente son esas dos corrientes. Ahí está. Las dos ecuaciones que se forman en ese circuito. Esas ecuaciones pues, nos van a dar la clave de cómo podemos encontrar esos parámetros. Aquí los vemos. Por ejemplo, si yo quisiera HI, ¿qué tendría que hacer? Pues HI. HI es una resistencia, una impedancia, tiene unidades de resistencia. Y ahí observamos, vemos que esa HI podría ser igual o es igual a BI entre II o casi, porque hay un parámetro ahí incluido. Vemos que si HR fuera cero, pero no sabemos si es cero porque es algo que depende de la física, lo físico que está allá adentro, de la red misma. Entonces no sabemos, es una constante de esa red. Pero lo que sí podríamos hacer es modificar este voltaje para que esto valiera cero. Si este voltaje vale cero, quedaría únicamente esta parte. Entonces HI sería igual a BI sobre I, siempre y cuando el voltaje a la salida lo hagamos cero. ¿Qué nos está diciendo? Que si queremos encontrar HI, pues ¿qué tenemos que hacer? Poner una fuente aquí, de este lado. Un voltaje. Ver cuánta corriente ingresa. Pero siempre y cuando pongamos un cortocircuito por el otro extremo, que se implica un VO igual a cero. Y cuando hagamos eso, esa relación de voltaje y corriente corresponde a ese parámetro híbrido de entrada, esa impedancia de entrada. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el HR? La ganancia de voltajes. Aquí está. Bueno, pues observo, si despejo, veo que sería VI entre VO, pero está este término. El HI no le puedo hacer porque es una constante del circuito, pero sí puedo alterar I, es una variable eléctrica que yo puedo manejar afuera. Entonces dice que I, si II valiera cero, si la corriente II valiera cero, todo esto se hace cero y entonces queda BI es igual a HR por VO. Entonces despejo HR y sería BI sobre VO. Aquí está. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que podríamos encontrar HR. ¿Cómo? Colocando una fuente por este extremo, la fuente VO, y viendo cuánto sale por el otro lado, el BI. Pero no conectar nada, no cerrar circuito, no poner ninguna fuente para que esté un circuito abierto. Y entonces II valer cero. O sea,
Pongo una fuente de voltaje acá y mido el voltaje por el otro extremo. La relación de esos dos voltajes es ese parámetro de ganancia en voltaje, de sentido inverso. Ahora, quisiera yo el HO. Primero vamos a sacar el HO. Ahí lo observo. El HO sería igual a IO, es una admitancia, IO entre BO. IO entre HO es igual a IO entre BO. Pero está este término aquí estorbando. Si yo hiciera que este término valiera cero, el HF no puedo porque es una constante del circuito en sí, pero sí puedo hacer algo con II, con la variable eléctrica de entrada. Si yo la llevo a cero, entonces este término desaparece y entonces esto sería cierto, pero siempre y cuando II valga cero. ¿Qué me dice que hay que hacer? Me dice, ok, coloca una fuente de voltaje, observa cuánta corriente ingresa, voltaje, corriente, pero a la entrada no debe de haber corriente, o sea, deja el circuito abierto por la entrada, no pongas allí nada, ni cierres el circuito, no pongas fuentes para que la corriente sea cero. Y si haces eso, la fuente que tú pongas acá y midas la corriente que ingresa, el parámetro que estás midiendo esa relación es esa admitancia de salida. Y ya solo me queda uno. ¿Cómo encuentro el HF? Bueno, pues aquí también observo que sería IO entre II. Está, pero está este término estorbándome, a menos que lo haga cero. ¿Cómo? Con la variable eléctrica que yo puedo manejar, DO igual a cero. Entonces, si DO lo mando a cero, entonces aquí me dice que hay que hacer. A la caja negra, a la red de dos puertos, hay que colocar una fuente por este extremo, ver cuánta corriente ingresó. El voltaje a la salida debe de ser un cero. ¿Cómo se logra que el voltaje a la salida sea un cero? Colocando un cortocircuito. Entonces pongo un cortocircuito, mido esa corriente que está saliendo en ese cortocircuito, divido esa corriente que está saliendo entre la corriente que está ingresando y lo que encuentro es ese parámetro híbrido, ganancia de corriente, de sentido directo. De manera particular, pues como los transistores tienen 3 terminales, no 4 como aquí se ve, tenemos que usar una como común. Tenemos que hacer esto. Lo típico que viene en las hojas de especificación es que se utilizara el emisor como común, entonces este es el terminal de emisor. Cuando es así, esta es la base, a la entrada. Generalmente se utiliza el transistor de esa manera. Se mete la señal entre base y emisor y se saca entre colector y emisor la señal. No necesariamente. Cuando es este el modelo que se está utilizando, el modelo híbrido de un transistor de emisor común, los parámetros pues cambian a llamarse HI de emisor común, HRE por el emisor común, HFE y HOE. Así es como se conoce. Y lo que es la corriente de entrada, pues es la corriente de la base. Lo que es la corriente de salida, pues es la corriente de colector. Lo que es el voltaje a la salida, pues se convierte en el voltaje colector emisor. Y lo que es el voltaje de entrada, pues se convierte en el voltaje de base emisor. Entonces, simplemente hay que indicar para el caso particular de un emisor común, que ya no es un HI, simplemente es un HIE. Y se obtiene dividiendo el voltaje de entrada, que en este caso es el voltaje base emisor, entre la corriente de entrada, que en este caso es la corriente de base. Cuando a la salida, que es el voltaje colector emisor, hay un cero. El parámetro híbrido de ganancia de voltaje de sentido inverso de emisor común es el voltaje de entrada, que es el voltaje base emisor, entre el voltaje de salida, que es el voltaje colector emisor, cuando la corriente a la entrada, que es la corriente de base, es cero. Que el parámetro híbrido de admitancias, la corriente de salida es el voltaje de salida.
La corriente de salida es la corriente de colector. El voltaje a la salida es el voltaje colector emisor. Cuando la corriente a la entrada, que es la de base, es igual a 0. Y el parámetro híbrido de ganancia de corriente es la corriente de salida, que en este caso es la de colector, entre la corriente de entrada, que en este caso es la base. Siempre y cuando a la salida el voltaje de salida sea 0, que es el voltaje colector emisor. Vean particularmente este último parámetro. Es corriente de colector entre corriente de base. Precisamente, este es un parámetro híbrido que representa la beta que hemos hablado anteriormente en el transistor. Por eso el modelo híbrido es el que se utilizó, el modelo híbrido directo. Porque aparece un parámetro que es el principal parámetro de los transistores bipolares. Y hasta aquí este video.